Diagnóstico psicológico modelo integrador. Evaluación de Mario Gil. Realizado por Margot Quevedo Larte. Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Programa de Psicología. Datos generales. Nombre del paciente, Mario Gil. Edad y sexo, 13 años, masculino. Escolaridad, séptimo de bachillerato. Objetivo: lograr identificar y definir el problema de Mario Gil desde el proceso cognitivos y de personalidad a través de la evaluación psicológica del modelo integrador. Motivo de consulta. La madre consulta afirmando que en el colegio le sugirieron que es que no se queda quieto y no se concentra Mario Gil. El adolescente afirma que no sabe. Expectativas que se esperan de esta consulta: que quiera adquirir más responsabilidad. Objetivo de la evaluación psicológica es identificar las causas y las limitaciones que originan el comportamiento particular de Mario Gil, con base en ciertas condiciones y características, aplicando el modelo integrador, que se apoya en distintos modelos psicométricos: conductual integrador interactivo, que es conductismo paradigmático, cognitivo, clínico, sociocultural, y las aportaciones de la evaluación neuropsicológica. Desde el modelo integrador es posible hacer un análisis funcional de la conducta del sujeto en su interacción con el medio, fundamentalmente para poder establecer una propuesta de intervención eficaz y eficiente. Para lograr el objetivo de la evaluación psicológica se dispone de métodos básicos como la observación, entrevistas, encuestas y exámenes clínicos. Proceso de evaluación. En este proceso de evaluación hemos escogido este modelo de evaluación. El énfasis se pone tanto en el conocimiento de la persona como del contexto, e interesa no solo un examen formal, objetivo, cuantitativo de los rasgos o atributos diferenciales que posee el alumno, sino que el estudio cualitativo de los déficits y habilidades que posee. Algunas técnicas de evaluación utilizadas en el caso de Mario Gil son: primero que todo, entrevista a la mamá. La mamá reporta que Mario Gil comprende con facilidad las actividades del colegio, sin embargo es muy inquieto. En la casa no hace nada, afirma la madre, pues solo se ocupa de jugar y permanecer en internet. Segundo punto, entrevista al adolescente. Mario se encuentra motivado frente a las actividades relacionadas con el computador propuestas por la terapeuta. Refiere poco interés por algunas actividades en el colegio y por eso comienza a hablar con los demás compañeros. Es lo que afirma Mario en consulta. Tercero, test al adolescente, realizado por la terapeuta para evaluar el funcionamiento intelectual del estudiante. Estos test se realizan entre edades de 6 a 16 años. Se exigirá la utilización de la escala de Wechsler de inteligencia para niños y niñas, la tercera edición, versión chilena. Esto es con la finalidad de poder analizar el coeficiente intelectual de Mario Gil. El cuarto punto de la técnica de evaluación es un cuestionario de datos personales. No se evidencian antecedentes médicos,
y psicológicos de la familia del adolescente. Quinto punto, en los antecedentes clínicos y psicológicos del adolescente. La mamá refiere atención psicológica por distracción en quinto de primaria. Desarrollo socioemocional. La respuesta habitual del adolescente frente a situaciones de frustración es de mal genio en ocasiones. No tiene horarios para hacer tareas, jugar y comer. Es muy solitario. En el apartado de autoconcepto, el adolescente se queja con frecuencia que sus compañeros no le aceptan. Sexto punto. Observación en consulta. Mario responde constantemente, no sé, frente a preguntas que tienen que ver con su comportamiento. Sin embargo, demuestra interés por responderlas en el computador. Su atención en consulta es centrada. Séptimo punto. Historia de desarrollo. El embarazo fue deseado y planeado. La salud y el estado mental fue estable. No se presentaron accidentes. En el caso de la madre, ha sido un embarazo de desarrollo normal. Octavo punto. Cuadernos del colegio. Al inicio del periodo, los cuadernos se encuentran organizados, sin embargo, con el paso del tiempo, se evidencia un deterioro en la letra y orden de estos mismos. Desempeño actual, la atención es dispersa, en ocasiones hace seguimiento de instrucciones, solo en ocasiones. En el apartado de desempeño escolar no le asignan responsabilidades que estén a su alcance, lo castigan con gritos, es lo que afirma el adolescente. Noveno punto. Cuestionario de docente. Dicho cuestionario fue diligenciado por 3 docentes diferentes: la directora del grupo, la docente de español y el docente de matemáticas, los cuales hacen referencia que el adolescente trabaja individualmente pero con inconstancia. Sus trabajos escolares son regulares, se le olvida lo que sabe, comprende con dificultad por falta de atención, manifiesta cansancio en actividades físicas, asimila con lentitud las explicaciones, se distrae con facilidad, se levanta y se sienta sin motivo, se agita y se mueve sin necesidad, habla intensamente, requiere de atención o supervisión de adultos, se distrae con facilidad, interrumpe al adolescente, busca llamar la atención del docente, presenta dificultad para interactuar con pares por carácter explosivo. Posible diagnóstico. Teniendo en cuenta la evaluación psicológica desde el modelo integrador y el posible diagnóstico de Mario Hill, según su categorización, podría definirse el diagnóstico de Mario Hill en dos. El primero podría ser el trastorno de actividad y de la atención desde el CIE-10 y el trastorno de déficit de atención hiperactivo desde el DSM-5. Sin embargo, también por algunos comportamientos similares se tendría que tener en cuenta otro diagnóstico, como es el síndrome de Asperger. En las tres categorizaciones encontramos las siguientes similitudes. Dentro del C10 y el DM5 nos hablan que el A1, que es la inatención, y en el criterio A2, que es la hiperactividad e impulsividad, se puede catalogar en estado grave, dado la presencia de muchos síntomas, aparte de los necesarios para el diagnóstico, o de varios síntomas particularmente graves. A los síntomas producen deterioro notable del funcionamiento social, teniendo en cuenta que se levanta y se sienta sin motivos, se agita, se mueve sin necesidad,
habla constantemente, grita y necesita supervisión de un adulto. Con frecuencia tiene dificultades para mantener, con frecuencia tiene dificultades para mantener la atención en tareas o actividades recreativas. Con frecuencia responde inesperadamente o antes de que se haya concluido una pregunta. Por ejemplo, termina las frases de otros. No respeta el turno de conversación. Esto da señal de que obviamente tiene problemas de ansiedad y que no permite la palabra, sino que todo el tiempo está en una dispersión y obviamente está ansioso. Una característica que es también muy similar en el síndrome de Asperger es el trastorno de validez nosológica dudosa, caracterizado por el mismo tipo de déficit cualitativo de la interacción social, además de por la presencia de un repertorio restringido, que significa estereotipado y repetitivo de actividades e intereses. En los casos como de Mario Gil, hemos notado dentro de las encuestas, obviamente, de que Mario Gil presenta una fijación muy constante de simplemente querer unas áreas, estudiarlas y solamente quiere permanecer de pie jugando o distraído en otras, llamándole la atención otras actividades no pertinentes en el momento en el cual está. Los niños que presentan precisamente el síndrome de Asperger tienden a hacer también lo mismo. La mayoría de los afectados son de inteligencia normal, tanto los niños con hiperactividad y con déficit de atención como los niños de Asperger también son niños con una inteligencia normal, pero suelen ser marcadamente torpes, en este caso los niños de Asperger, desde el punto de vista motor. Parece muy probable que al menos algunos casos sean formas leves de autismo. En este caso, Mario Gil no tiene tendría que ser algo muy leve, pero por lo cual él grita y se mueve constantemente. La tendencia en que las anomalías persistan en la adolescencia y en la vida adulta, de tal manera que parecen rasgos individuales que no son modificados por influencias ambientales. En el caso de Mario Gil, que estamos tratando, estamos observando de que el niño lamentablemente puede presentar uno de estos dos, sea el síndrome de Asperger, el cual no podemos descartar, como tampoco no podemos descartar el déficit de atención con hiperactividad. Conclusión. Por lo anterior expuesto, se puede decir que la evaluación psicológica del modelo integrador nos da las suficientes pautas a tener en cuenta antes de dar un diagnóstico definitivo. Y estas son: la dificultad para definir las características de un trastorno psicológico se pueden atribuir a varios factores, como es en este caso particular. En la clasificación categórica, que es lo que más se utiliza en el diagnóstico psiquiátrico, se definen los criterios que definen una categoría discreta y se asignan los individuos que cumplen los criterios a esa categoría, mientras que se excluyen los que no los presentan. Hay que tenerlo muy en cuenta. Si ese paciente en ese momento no presenta todos los síntomas o no llena estas categorías, entonces se puede determinar de que entonces no lo es. Y si los presenta, se queda simplemente, se asume de que si tiene 5 o 6, entonces se dice que este paciente ya tiene determinada patología o trastorno. A diferencia de lo que ocurre en medicina, en psicopatología, el rótulo diagnóstico de un trastorno proporciona muy poca información sobre los factores de mantenimiento y por lo tanto sobre el tratamiento.
Así, dos personas que cumplan con criterios para el mismo diagnóstico pueden tener causas completamente diferentes para su condición y por lo tanto debe ser su tratamiento. En el caso de Mario Gil debemos de tener en cuenta. Finalmente, muchas veces se cree que darle un nombre o un rótulo a un conjunto de manifestaciones que covarían constituye una explicación. Se ha encontrado que hay procesos causales comunes en diferentes categorías diagnósticas. Tanto la investigación genética como los estudios en neurociencias y en el procesos psicológicos básicos han demostrado factores subyacentes comunes a distintos trastornos. Como tales, se pueden considerar como variables causales y de mantenimiento en los trastornos de comportamiento. De la misma forma, y como se puede apreciar a partir de los protocolos de intervención tras diagnóstico, la intervención ya no estará dirigida al entorno en sí mismo, al trastorno en sí mismo, es decir, al resultado, sino al proceso básico causal. En el caso de Mario Gil, debemos tener en cuenta son las causas para determinar un verdadero diagnóstico. Considerando que la evaluación psicológica más acertada para definir un diagnóstico es el modelo integrador que nos permite un abanico de posibilidades e investigación. Dejo en consideración a mis compañeras y tutoras este trabajo donde dejo resaltado precisamente donde debemos tomar más en cuenta y minuciosamente antes de determinar o escoger uno de los diagnósticos posibles para Mario Gil. Estas son las referencias dejadas a su disposición. Muchas gracias por la atención.